de Irak, que nos dejen con la Guerra Civil Española, que fue tal o peor. Y en esa guerra hubo de todo. No vamos a decir quién era bueno y quién era malo, pero lo que sí es cierto es que una familia murió asesinada. Esa familia era la familia de María. Exacto. María siempre vivió con ello y siempre lo tuvo. Y yo me imagino a María, imagínate, y con mucho respeto desde el otro lado, ¿verdad?, pelando patatas en la cocina y pensando en su hermana asesinada, en los hijos, todos menos uno, una, la única superviviente que se salvó de ese asesinato. ¿Quién era esa superviviente? Isabel Chamorro. Isabel Chamorro, que llegó a ser Iker incluso alcaldesa de Belmez. Y que le tocó defender en un juicio que se hizo en Málaga en el año 74, cuando era alcaldesa, a las caras de Belmez, que por cierto ella las veía casi diariamente y nunca notó una conexión, pero había algo extraño en esas miradas, y la sorpresa que tenía preparada el destino para ella fue muy fuerte, porque tenía que ver con las caras ella también. Este es el momento quizá más intenso de esta investigación. Tú vas a buscar a esa superviviente que está en Belmez, Isabel Chamorro. Tenemos incluso una imagen de ella. Exacto, ese es el famoso cuadro. Que sostiene un cuadro con los familiares muertos. Pero fíjate que no te pierdas un cuadro. Arriba había el antiguo jefe del Estado. Esa cara también salió en Belmez, la cara de Franco. Y a mí eso fue la pista clave, la pista de oro. Porque yo pensaba que eran sus familiares, pero cuando yo vi ese cuadro, vi esa cara, que además estaba situada bueno, tú sé que lo has llevado, ¿no? Estaba justo donde siempre estaba ella, en el brasero, en esa mesa redonda. Cara de Franco, la familia, era la orla. Lo que nos estaban diciendo, yo digo desde ese otro lado, es que esa es la familia que clamaba al menos su recuerdo. Nunca Iker Jiménez, María Gómez Cámara había hablado de este episodio de la Guerra Civil Española. Jamás. De repente, también vosotros os disteis cuenta, gracias a Ricard, de que estaban esas caras, ¿no? Desde luego, y además yo creo que es un momento histórico. Ese momento, esa noche, es histórica, y yo debo decir la intuición de Ricardo en decir, bueno, hay un momento dado en que parece que en esa hipnosis se ven imágenes de un sufrimiento y María, que yo me ponen los pelos de punta intentando recordar este tema, María en un momento dado, claro, reconoce algo que a ningún investigador en 30 años, y te hablo de físicos, catedráticos, profesores de universidad, había revelado. Yo no sé por qué lo hizo esa noche, pero lo hizo. Que fue que su familia había sido masacrada en el asalto al Santuario de la Cabeza, y esos son sus familiares. Ahora empezaba la conexión, Javier, entre qué similitud había entre esas caras y esos familiares. Bueno, hay cosas sorprendentes, porque por primera vez en la historia de las caras de Belmez, en 33 años de historia de las caras de Belmez, Ricard Bru consigue ponerle nombres a las caras. Y ahí nace precisamente la investigación científica de este asunto. Y algunos de los resultados de esa investigación científica son los que quiero mostrarles y que nuestros invitados los comenten. Esa es la pava. Exacto. La cara famosa por excelencia, que se comparó con la cara de uno de los familiares de María. ¿Con cuál, Iker? Miguel Chamorro. Miguel Chamorro. Permíteme que en un minuto, por favor, Javier, a los oyentes y a los televidentes les va a sorprender. ¿Veis que esa cara tiene una especie de lengua o de vómito, la cara original que hemos visto antes y que está casi superpuesta a la del Guardia Civil? Bueno, esto no era una información válida, simplemente esa cara, la pava, llevaba 30 años colocada ahí detrás de un cristal, pero con el tiempo se había visto que le salía algo. ¿Cómo nos quedamos cuando empezamos la investigación de archivos de la Guerra Civil y vemos que Miguel Chamorro, que sabíamos que había muerto con su familia, la familia de María, no había muerto con disparos, no había muerto fusilado, había muerto envenenado? Antes que su familia, Miguel Chamorro se equivoca, come unas bayas que no son, que son cicuta, y el parte médico que recuperamos dice que muere en la noche del 2 de febrero vomitando sangre, como si fuera, vamos, una provocación del propio veneno. Y entonces la propia familia, la propia María, es consciente de que esa cara que tiene en su casa hace 30 años está dando una información, sea lo que sean las caras, que yo no lo sé, solo sé que no hay fraude de momento. Está sacando una serie de, paulatinamente, una especie de marca, de símbolo, responde con la muerte exacta, certificada médicamente, de el marido de su hermana. Ricardo, los ítems es son sorprendente. enormes, además. Dime. Sí, esta historia es sorprendente. Supongo que, Sí, que además no se detuvo aquí, porque tú seguiste investigando en la línea psíquica, digamos, ¿no? Se ha hecho 3 investigaciones. Una de esas investigaciones nos lleva a otro lugar, justo el lugar de donde murieron los familiares, que es el santuario de la Virgen de la Cabeza. Voy a parar aquí por otras razones. La desaparición de la talla de la Virgen de la Cabeza, entre otras cosas. Y sobre todo es que Belmez no es uno de los casos más espectaculares del mundo paranormal.
me llamaron de una asociación, pues dicen que los americanos son los primeros en todo, bueno, que yo me quisieron hacer formar parte de la Asociación de Parapsicólogos de Estados Unidos. Para ellos, Belmez no es lo más importante, es el más importante fenómeno del mundo en cuanto a la transición. Ningún otro fenómeno paranormal ha dejado a los investigadores, ningún otro fenómeno ha tenido un paragnosta tan impresionante como María y la hemos perdido. Se nos ha escapado de las manos lo que podíamos haber hecho. Si hubiéramos caído todos antes, hace 10 años, ya no lo tenemos. Se hubieran dejado también. Hay un momento muy dramático también en toda esta investigación que me gustaría que recordaras muy brevemente, Iker. Es cuando de repente se descubre esta historia, es decir, se identifican las caras con los familiares. María evidentemente no había contado nada y ella no había caído en esa relación. Cuando de repente le ponen esas fotos delante, María, ¿qué dice? Sí, esas comparativas que estábamos viendo y además hay que... Hay otra comparativa también por ahí que podemos ver. Varias muy impresionantes porque hay que decir que fueron un grupo de niñas, las sobrinillas de María, desde 4 años hasta prácticamente 25 años. Carmen, Ana, ahí las tenemos en imágenes. Hay una muy impresionante, Javier, que es la niña pequeña, Paquita, de 4 años, cuyo cuerpo todavía hoy está en una fosa sin nombre, tumba sin nombre, por eso se llamaba así. María se queda muy impresionada cuando le planteamos esa serie de fotografías, esa serie de comparativas informáticas que por primera vez se hacían en España, y hay que agradecer a Salvador Ortega, uno de los pioneros de la policía científica, que ha estado aquí muchas veces en este programa, la ayuda que nos prestó. Pero hay una cosa más increíble, Javier, no solo se comparaban las caras de los familiares y las fotografías, y había un 68% de, digamos, de similitud, sino que había otras informaciones, por ejemplo las llamadas psicofonías y demás, que hablaban de contenidos, nombres como Isabel, María, que eran los nombres de esos protagonistas. De tantos años de investigación, además. Sí. Carmen Porter, María se nos fue el 3 de febrero de este año, del 2004. Me gustaría también que nos situaras en lo que está ocurriendo ahora en Belmez, porque la casa, desgraciada o afortunadamente, no sabemos, se ha puesto en venta. La casa está en venta, ha salido publicada hace unas semanas en los periódicos que esa casa de Belmez se vende. Al parecer los hijos, ya no vive nadie allí, los hijos están un poco hartos de que se les moleste la gente que va a visitar esa casa, de que les moleste continuamente, y se quiere hacer algo. Esperemos que la compre alguien para hacer un museo, para hacer un centro, para que este fenómeno no se pierda, Javier. Hablábamos antes de psicofonías en Belmez y hay una última pregunta de Laura Bernal que nos decía: os sigo desde el primer programa y quería preguntaros si es cierto que Germán de Argumosa sacó unas psicofonías terroríficas en la Casa de las Caras. También quería saber qué opina el profesor de las últimas investigaciones. Iker Jiménez, los últimos segundos. Hace apenas unas semanas hablábamos con Germán, impresionadísimo. Os dejo un detalle: la primera psicofonía que se graba probablemente es en Belmez, año 71, y dice: aquí empieza el infierno, es una de ellas. El lugar de acceso al Cerro de la Cabeza se llama Valdeinfierno, por ejemplo. Son tantas las pistas, tantas las cuestiones que ustedes nos hacen llegar, que forzosamente tendremos que dedicarle un programa a este misterio de las caras de Belmez más en profundidad. Nos despedimos aquí. El otro lado de la realidad ha llegado a su punto final, no sin antes mostrarles el resultado de la pseudosangre de San Pantaleón, tan líquida que después de unas horas al calor de los focos ya es perfectamente líquida y cae absolutamente por la fuerza de la gravedad. Misterio, truco, realidad, milagro, quién sabe. La duda la tienen ustedes igual que la tenemos nosotros. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos investigando. No se pierdan otras ediciones de El otro lado de la realidad. Hasta pronto.